Estamos viendo una serie de estudios muy interesantes. No es sencillo de preparar y espero que sea de ayuda para usted. Disfruto mucho el preparar estos estudios para que usted los escuche. Estamos viendo cómo es Dios. Estuvimos hablando de la necesidad que tenemos de Dios, la naturaleza de Dios, y también estuvimos hablando de algunos nombres de Dios. Ahora, vamos a comenzar la segunda sección de nuestro estudio, la naturaleza de Dios. Hoy vamos a tocar la omnisciencia de Dios. Ahora sí, vayamos a Dios en oración. Amado Padre, te agradecemos por tu palabra, la maravillosa, santa y poderosa palabra que nos has dado. Gracias por el privilegio de poder sentarnos y examinar las Escrituras para aprender más de ti. Señor, quisiéramos conocerte mejor. Conocerte es conocer tu palabra, tu plan y tu persona. Esperamos que por medio de la radio muchos puedan conocerte más en este día. Te pedimos en especial por los ancianos, por los que están en cama. Sé misericordioso con ellos, Dios. Dales paciencia y amor, ya que esperan en ti. Señor, nosotros vamos a llegar algún día a ese punto y queremos ser tratados con compasión. Por eso, ayúdanos a ser compasivos con los que necesitan de cuidado y amor. Te pedimos por la juventud, por los que están escuchando el programa, que sean bendecidos por el contenido de lo que escuchan y puedan creer en ti. Señor, si alguien también está escuchando la transmisión y no te conoce, te pedimos para que esa persona crea en el Señor Jesucristo y sea salvo. Te pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hoy vamos a considerar la importancia de la omnisciencia de Dios. La palabra omnisciencia es una palabra interesante. Se lo expliqué en un programa anterior. Proviene de dos palabras latinas. El prefijo del latín omni, que significa todo, y la palabra ciencia, que significa conocimiento. Entonces, al poner a las dos palabras juntas, nos queda omnisciencia, que significa todo el conocimiento o conocimiento absoluto. Entonces, cuando decimos que Dios es omnisciente, estamos diciendo que simplemente Dios sabe todas las cosas y que tiene todo el conocimiento. La omnisciencia de Dios es el atributo por el cual Dios sabe todas las cosas, las posibilidades, las cosas del futuro, las cosas del pasado y las del presente, todo. Dios tiene un conocimiento absoluto de todas esas cosas. Todas las cosas que existieron, las que pudieron existir y las que existen en la actualidad y existirán en el futuro. Dios tiene un conocimiento absoluto de todas las cosas. Nunca hubo nada que Dios no supo y nunca lo habrá. Si hay algo de lo cual Dios no sabe, entonces Dios dejaría de ser Dios. El hecho de la omnisciencia de Dios lo encontramos en la Biblia de una manera muy explícita. Por ejemplo, en el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 3, leemos: «Porque el Dios de todo saber es Jehová». Y luego leemos que Él sabe todas las cosas, en primera de Juan 3:20. También leemos que el conocimiento de Dios es infinito, en el Salmo 147:5. Ahora, el conocimiento de Dios no es de compararse con nuestro conocimiento. Nuestro conocimiento, o sea, el conocimiento humano, es como un granito de arena comparado con el inmenso conocimiento de Dios. Antes de la caída de nuestros ancestros, Adán y Eva, el hombre reconocía la omnisciencia de Dios. Incluso en la actualidad, entre gente no civilizada, ellos saben que no tratan con una deidad ignorante. Si un hombre piensa que su Dios es limitado en conocimiento, no se molestaría en ofrecerle sacrificio, no se molestaría en orar a ese Dios o postrarse ante él. Ninguna persona va a adorar a una deidad ignorante. Ahora, existe una conciencia innata en el hombre que le indica que Dios sabe más que él. Creo que es parte de nuestra humanidad. Creo que comenzó con Adán y fue creciendo con el tiempo. Sofar lo reconoció en el capítulo 11 de Job. Comenzando en el versículo 7 leemos: ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos. ¿Qué harás?
Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Creo que esa es una declaración bastante desafiante en cuanto al conocimiento de Dios. Isaías escribió de ello en el capítulo 40 y versículo 28, y Pablo hizo lo mismo en Romanos capítulo 11. Ahora, ese capítulo de Romanos, el 11, es un capítulo clave y vamos a volver a verlo en un momento. Es parte de 3 capítulos muy importantes en esa epístola, el 9, el 10 y el 11. En el 11º capítulo, Pablo nos habla en cuanto a la omnisciencia o al conocimiento absoluto de Dios. Pero vamos a esos capítulos más adelante. Antes de ir a Romanos, me gustaría decir algo en cuanto a la omnisciencia de Dios. El universo y el hombre son una expresión del conocimiento más allá de la comprensión de nuestras mentes limitadas. Dios nos creó, pero recuerde que somos sus criaturas. Él es el creador. Somos su creación. Él es el soberano. Somos criaturas finitas, limitadas. Él es infinito. Tenemos un conocimiento limitado. Él, Dios, todo lo sabe. Bueno, una vez dicho esto, ahora sí, vamos a Romanos capítulo 11. Y me gustaría ver en especial el versículo 33. Allí leo: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Se da cuenta, mi amigo? La profundidad del conocimiento de Dios es inalcanzable, inconcebible para nosotros. Ninguna persona es capaz de investigar por completo las razones de las decisiones y los dictámenes de Dios. Hace poco estaba leyendo sobre un hombre que escapó de una prisión y al notar que él ya no estaba, las autoridades utilizaron todo tipo de instrumentos para rastrearlo. Pusieron a disposición los mejores perros, les hicieron olfatear parte de sus ropas para encontrar al hombre, pero ¿sabe qué? Los perros perdieron el olfato, el rastro, y no pudieron encontrar al criminal. Bueno, tal como a esos perros de caza se les hizo imposible trazar y rastrear el paradero de ese hombre, nosotros, los predicadores, de la misma manera no podemos investigar la mente y los caminos del Señor. Pablo dijo que son inescrutables, no pueden ser rastreados. Al contemplar la misericordia de Dios, de la cual Pablo habla en Romanos 11:32, descubrimos que mientras llegamos a un nivel más alto en nuestra búsqueda del conocimiento, somos incapaces de entender la profundidad de Dios con nuestras mentes y vocabulario limitado. Solo podemos maravillarnos y adorar a nuestro gran Dios, el cual es infinito en su ser, imprevisible en sus juicios y exhaustivo en conocimiento. Y después de haber hecho eso, solo podemos exclamar: porque ¿quién entendió la mente del Señor? Como escribe Pablo en Romanos 11:34. ¿Se da cuenta, mi amigo? Necesitamos guía, dirección, consejo. Necesitamos su enseñanza, pero Él no necesita a nadie que le dé consejo, ni guía, ni instrucción. Cada día me asombro más y más de cuán poco yo sé. Creo que les conté una vez que un pastor, refiriéndose a uno de mis comentarios de Filipenses, me dijo: esto que dice aquí es tremendo, ¿es un pensamiento original suyo? Yo le respondí entonces: querido hermano, nunca en mi vida tuve un pensamiento exclusivo. Todo lo que sé lo aprendí de alguien en alguna parte, sea directamente de un individuo o a través de un libro o alguien que lo dijo. Todo lo que sé yo lo aprendí. Bueno, yo necesito dirección, necesito consejo, necesito instrucción, pero Dios jamás necesitó a nadie que lo guíe, nadie que le dé consejo o que lo instruya. La situación es completamente distinta. ¿Se da cuenta? Nuestro Dios es un Dios que lo sabe todo. Y cuanto antes valoremos eso, más vamos a valorarle a Él. La omnisciencia de Dios es un tema vital y muy importante. En el libro de Isaías, capítulo 40 y versículo 13, leemos lo siguiente:
¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Desde luego que la respuesta es nadie. Nadie instruyó a Dios, nadie le aconsejó, nadie le enseñó. ¿Por qué? Porque Él es eterno y omnisciente. No hay nadie como Él. Ahora, un alejamiento de este contraste entre la sabiduría o conocimiento de Dios y el conocimiento del hombre resultaría en un desastre para nosotros. Amados, debemos ver este contraste. Dios lo sabe todo. Nosotros estamos muy limitados en nuestro conocimiento. No tenemos ningún derecho de ser arrogantes u orgullosos. Muchas veces tomamos una verdad y nos apropiamos de ella, como si nosotros la hubiéramos inventado. Me acuerdo una vez, en los años en que ejercía el pastorado, que mientras estudiaba un libro de la Biblia me encontré con una maravillosa verdad. Bajé las escaleras rápidamente y le mostré a mi esposa y le dije, ¿a dónde estás? Aquí en la cocina, me dijo. Así que corrí a buscar mi Biblia y le dije, mira esto, mira lo que descubrí. Y ella me miró fijamente y me dijo, querido, eso siempre estuvo allí. Y saben, tenía razón, siempre había estado allí en la Biblia. Dios lo puso allí. Me llevó bastante tiempo encontrarlo. Entonces, cuanto más vivo y cuanto más viejo me voy poniendo, puedo apreciar más el contraste entre el inmenso conocimiento de Dios y el mío. ¿Se da cuenta? Debemos de ser muy cuidadosos con esto, ¿eh? Satanás lo sabe muy bien, ya que esta fue el arma que usó con Eva en el jardín del Edén. Tal vez recuerde la historia en Génesis 3, versículo 10. Cuando el diablo tentó a Eva para que comiese del fruto prohibido, él le dijo, ¿con qué Dios os ha dicho? No, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Amados, nunca tendremos el mismo conocimiento que Dios mientras estemos en esta vida. Ahora, llegará un día mejor. Pablo escribió al respecto en su primera epístola a los Corintios, y allí leemos, conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Cuando la Biblia no dice algo, yo me debería quedar en silencio. Si Dios no puso alguna respuesta en la Biblia, cualquier respuesta que yo pueda darle sería pura especulación. Yo solo conozco en parte. Dios sabe mucho más que yo y Dios no puso todo lo que Él sabe en la Biblia, ¿eh? Se trata de una revelación limitada. Es suficiente como para mantenernos ocupados por el resto de nuestras vidas, pero siempre tenemos que tener en cuenta que nuestro conocimiento es limitado. El conocimiento de Dios es completo. Dios es omnisciente. ¿Se da cuenta? Satanás le estaba diciendo a Eva que el fruto del árbol del conocimiento era exactamente lo que ella necesitaba y que Dios no quería que comiera del fruto para que no sea como él. Dado a que el hombre tiene un deseo inherente por el conocimiento, Satanás usó esa táctica. Ahora, yo creo que está bien buscar el conocimiento. Tenemos que estar siempre dispuestos a aprender. Después de todo, Dios no premia la ignorancia. Nuestros ancestros, Adán y Eva, sabían cómo era el bien, pero no sabían cómo era el mal, porque no habían tenido una experiencia personal haciendo el mal o sufriendo por él. No tenían idea de qué era pecar ni de qué significaba hacer el mal. ¿Ve? Ellos tenían un conocimiento limitado, muy limitado. El hombre aspiraba a un conocimiento experimental del mal. Ahora, el hombre no podía conocer el mal como Dios lo conoce. Dios conoce el mal porque Él es omnisciente. Entonces, solo Dios puede conocer el mal y a la vez odiarlo y ser santo. Pero Satanás convenció a Eva que ella sería como Dios en su conocimiento y, como podemos ver, fue engañada. Cuando Pablo escribió su primera epístola a Timoteo en el capítulo 2 y versículo 14, dejó bien en claro a Timoteo, por la inspiración del Espíritu Santo, que Eva fue engañada. No, mi amigo, nunca vamos a conocer de la manera que Dios conoce. Era solo una mentira del diablo. ¿Se da cuenta? Muchas personas se creen o se hacen más inteligentes que Dios.
adquieren una educación y aspiran a alguna meta en la vida, y al alcanzarla se hacen más listos que Dios. La persona con más educación en este mundo, que crea en su juicio que es más inteligente que Dios, es un necio. Ninguna persona puede aspirar a ser como Dios. La estratagema en sí era y es satánica, tal como lo dice Isaías en el capítulo 14. Una de las imaginaciones vanas de la humanidad desde la caída de Adán es que el hombre puede llegar a ser igual que su Creador. Pero, amados oyentes, Dios es único en su omnisciencia. Él ha dado al hombre una revelación de su conocimiento, y esa revelación es su palabra. Me gustaría desviar su atención ahora a una declaración que hizo Pablo en su epístola a los Colosenses, en el capítulo 2 y versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Creo que debemos aprender lo más que podamos en cuanto a las cosas de la vida, todas las ciencias y las artes. No tenemos que ser ignorantes. Tal como lo dije antes, lo repito, Dios no recompensa la ignorancia. Pero tenga cuidado, no vaya tras los rudimentos del mundo, sus filosofías y las tradiciones de los hombres. Debemos buscar el conocimiento de Dios tal como lo encontramos en los confines de su palabra, ya que es en ese libro, la Biblia, la santa palabra de Dios, que Él ha escrito lo que quiere que sepamos acerca de su persona. El intelecto en el hombre no es más que la capacidad o la disposición a adquirir conocimiento, y tal conocimiento, al ser adquirido, comparado con el de Dios, es menos que elemental. El conocimiento de Dios es infinito. Cualquier conocimiento que adquiramos debe ser por medio de lo que Dios puso en nuestras manos. ¿Cuáles son los medios que Dios nos dio? Bueno, el profeta Isaías lo dice en capítulo 28, versículos 9 y 10. Él dijo, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Ahora, en esto no nos distinguimos. Leemos en las Escrituras, más precisamente en 1 Corintios 4:7, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Ve? La omnisciencia no es la mera habilidad de adquirir conocimiento, sino la posesión, y yo diría eterna, del conocimiento. Tal como lo dijo Pedro, Señor, tú lo sabes todo. En Juan 21:17, creo que esto debe humillarnos delante de Dios. Nosotros somos tan limitados en nuestro conocimiento. Tenga cuidado de ser como los gnósticos, que aparentemente lo sabían todo. Esa es una posición muy peligrosa. Nuestra adquisición de conocimiento se asemeja a uno mirando un desfile. Cuando yo era niño crecí en una ciudad y uno de los eventos mayores en aquella ciudad cada año era un desfile. A través de los años pude presenciar muchos desfiles y recuerdo que en más de una ocasión, al ver algo en particular en el desfile, lo seguía mirando porque me fascinaba. Al rato mi papá o mi hermana me decían, ¿viste eso? Y yo les decía, no, no lo vi. Pero te pasó por delante de la nariz. ¿Cómo es que no lo viste? Bueno, es que estaba mirando otra cosa. ¿Se da cuenta? Nuestro conocimiento es así. Es como un desfile en el cual si nos enfocamos en algo, nos perdemos el resto de las cosas. Solo podemos disfrutar en parte, pero Dios es el que creó a los integrantes del desfile, Dios armó el desfile, planea el recorrido y después guía cada cosita. Nosotros solo podemos dar un vistazo a las cosas de esta vida. Dios dice, yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Lo leemos allí en Isaías 46, 9 y 10. ¿Se dan cuenta, amados oyentes?
Desde el punto de vista divino, Dios ve todo el desfile, inclusive antes de que comience. La omnisciencia incluye anticipado conocimiento, o conocimiento de antemano, o presciencia, como está escrito el término en nuestras Biblias. Si Dios necesitara conocimiento de algo, pasado, presente o futuro, no sería perfecto y por consecuencia no sería Dios. Ahora, esto me lleva a decir algo en cuanto a la profecía. Toda profecía está basada en la omnisciencia de Dios. Al decir eso, quiero decir que toda la profecía es resultado del conocimiento anticipado que Dios tiene de todas las cosas. Esta es un área de estudio en la cual podríamos gastar nuestras vidas. Tomemos, por ejemplo, la predicación de Dios a los israelitas al decir que estarían en una tierra ajena y serían afligidos 400 años. Ahora, esa profecía la encontramos en Génesis capítulo 15, versículo 13. Dios se lo dijo a Abraham. O si no, mire la profecía que indicaba que el pueblo de Israel sería cautivo en Babilonia por 70 años. Y luego serían liberados al finalizar esos 70 años. Mire, esa profecía la encontramos en Jeremías capítulo 29. Y es reiterada en el segundo libro de Crónicas capítulo 36. También puede fijarse la profecía del tiempo de los gentiles, tal como la describe Daniel en capítulo 2, capítulo 7. O la manera y el lugar del nacimiento de Cristo según Isaías 7:14 y Miqueas 5:2. Isaías dijo que nacería de una virgen en la casa de David, y Miqueas predijo el lugar exacto donde nacería el Cristo. ¿Se dan cuenta? Mis amados, toda profecía es el conocimiento previo de Dios en cuanto a los eventos futuros, declarado y determinado por Él, por lo cual con Dios nada es casual. Dios sabe todo el plan de los siglos. Inclusive, antes de haber planeado los siglos, Dios lo sabía todo. Usted puede leer allí en Efesios, capítulo 1, versículos 9 al 12, y Efesios 3, 4 al 9. Dios conoce a cada criatura, animada o no. Dios sabe el número de las estrellas, las llama por sus respectivos nombres. Conoce a las aves. Podemos leer al respecto Hebreos 4:13, Salmos 147:4, Job 38:41, Isaías 40:26. Tenemos un Dios que todo lo sabe. Dios conoce cada pensamiento y cada acción del hombre. Nosotros no podemos indagar la profundidad del corazón de otros. Nunca sabemos qué hay en el corazón de otra persona, pero nada es impenetrable para Dios. Dios sabe todas las cosas. En Hebreos 4:13 dice que no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están descubiertas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Nosotros podemos discernir a otros por su apariencia, pero Dios conoce la condición del corazón. Él dijo: yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Lo leemos en Jeremías 17:10. Solo Dios conoce el corazón. Solo Dios sabe de la vanidad de nuestros corazones. David oró: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Salmo 19:12. ¿Ocultos de quién? Desde luego que no de Dios, sino ocultos de mí mismo. La omnisciencia es necesaria para que Dios pueda tratar justamente con los pecadores y con el pecado. Mi amigo, dicho sea de paso y ya cerrando nuestro programa, quiero decirle: Dios conoce su corazón y el mío, y Dios quiere limpiar los corazones de culpabilidad y de impureza. La única forma de hacerlo es recibiendo al Salvador. Su sangre preciosa que derramó en la cruz nos limpia de todo pecado. Si usted nunca aceptó a Cristo, si todavía no es salvo, Dios sabe que no es salvo todavía, tal como usted también lo sabe.
Dios conoce el pecado de incredulidad que hay en su corazón y varios pecados más. Dígame, si ha de comparecer delante de Dios, el Dios que todo lo sabe, ¿por qué no venir a Cristo ahora, en este momento, por la fe, confiar en Él como Salvador personal? Mi amigo, nadie puede esconderse de Dios. Él lo sabe todo. Si usted no lo recibe hoy como Salvador, un día lo enfrentará como el juez que conoce todo acerca de su vida, inclusive todos sus secretos. Todas las cosas están descubiertas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Mi amigo, confíe en Cristo como su Salvador hoy. Por favor, hágalo hoy. Muy bien, nuestro tiempo se ha agotado por el día de hoy. Dios mediante, nos volveremos a encontrar. Muchas gracias.